Carlos, muchas gracias, de verdad. Si Paola me va a ayudar, hicimos unos archivos de textos, de poemas, por un lado, y otro de fragmentos de las películas. Pues obviamente voy a tomar no todas las películas. Ustedes saben pues que Pasolini es un hombre muy prolífico y tiene todo tipo de trabajos, tanto experimentales, de ensayo, como de ficción, de documental. Tiene pues una obra muy vasta, muy compleja. Yo en verdad, Carlos me pidió que estuviera acá. Yo le dije que lo bueno era que me acercaba a Pasolini, porque la verdad es que ese Pasolini que he conocido ha sido pues un Pasolini muy, que te digo, muy intuitivo, sin un orden mental, y la verdad es que yo creo que todos ustedes en este mes o en este mes y medio nos hemos dado cuenta de la complejidad de su obra, de su cantidad de etapas, ¿cierto? Todas súper interesantes. Y hay un momento de su obra importante, que es cuando él, siendo poeta y novelista y ensayista y demás, pasa a hacer su primera película, que es Sacatón, ¿cierto? Voy a llegar a ese momento, digámoslo, para tratar de entender qué fue lo que hizo él, digámoslo, haciendo una película deslumbrante, innovadora, renovadora, porque eso fue la manera como la recibieron todos los críticos. Eso va a ser un punto importante, digámoslo, de esta conversación. Y a partir de ahí, pues, voy a hablar mucho de la puesta en escena, de los conceptos de puesta en escena de Pasolini, de lo que se ha hablado aquí teóricamente, es cierto, que Alessandra Merlo lo ha hecho muy bien, pero de pronto es bueno mirarlo ya en detalle, ya en cada plano, para, como les digo, tratar de entender cuál fue ese momento de ruptura, ese momento donde Pasolini nace al cine, pero obviamente se había preparado con todo lo anterior que había hecho, y como que agrega un elemento a su expresividad y se convierte en uno de los grandes cineastas de la historia del cine. Voy a empezar, de todas maneras, quiero trazar como un arco vital de Pasolini de una manera muy sencilla, aprovechándome del libro de Jordi D. Huberman, Supervivencia de las luciérnagas. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo. Comienza con un capítulo muy hermoso, que traza ese arco especial, marcando un momento muy particular de Pasolini en febrero del 75, es decir, 9 meses antes de ser asesinado. Él publica en el Diario de la Tarde, Corriere della Sera, publica un texto que se llama Vacío de Poder, que después se ha vuelto famoso, ha entrado en el libro de escritos corsarios y se ha vuelto famoso como La desaparición de las luciérnagas. Ese momento, digámoslo, como de denuncia y de claridad mental de Pasolini, de entender y avisarle, decirle a todo el mundo esa catástrofe, digámoslo, ambiental que estaba sufriendo Italia en ese momento, al darse cuenta que desde el comienzo de los 60 hasta ese momento que él escribe el artículo en el 75, las luciérnagas, por la polución y por los problemas ambientales, han ido desapareciendo, hasta que él escribe muy tajantemente que las luciérnagas ya han desaparecido en Italia, que ya no están en el campo. O sea, como señalando un signo inequívoco de un cambio cultural, de un cambio de la nación italiana catastrófico, que él se lo atribuye a la entrada, digamos, de las multinacionales y de un capitalismo, de una etapa del capitalismo consumista que se impone, digámoslo, a toda la sociedad italiana, cosa que para él es un fascismo arrasador que nunca había existido, ¿cierto? Estaban acostumbrados a un fascismo demócrata cristiano,
un fascismo, digámoslo, con cara de funcionarios, de gente del Estado, pero de un momento a otro aparece, entre otras cosas, pues lo profético de Pasolini es decir, lo alerta que estaba de lo que estaba ocurriendo en el mundo, y él, pues lo que estamos viviendo ahora del cambio climático, él ya en el 75 lo dice muy, muy fuertemente, en ese síntoma de la desaparición de las luciérnagas. Y para él las luciérnagas no son solamente, pues, no han desaparecido solamente como tal, sino que él hace como el símil de que ha desaparecido también el hombre, ha desaparecido cualquier tipo de relación de humanidad, y lo único que él ve, digámoslo, en la sociedad italiana es una cantidad, como lo dice él, de personas automatizadas, de artefactos que ya no son personas, de una sociedad homogenizada, totalmente normativizada, sobre todo homogenizada, y en donde se han barrido, el consumo ha barrido como todas las pequeñas culturas locales, populares, toda esa forma, digámoslo, de relacionarse, las costumbres, las relaciones, digámoslo, de familiares, de amistad, de vecindad, todo ese tipo de relaciones que para él siempre habían sido tan importantes, de un momento a otro como que desaparecen, son borradas por el consumo, y entonces él, en esa decepción tan enorme, es cuando decide hacer las 120 jornadas de Sodoma Saló, como una especie también de retrato de lo que está pasando, de esa sociedad, digamos, donde los cuerpos y los deseos ya no pertenecen sino a ese fascismo que utiliza a la gente y que le ordena con unos mandatos del consumo a tener una relación con su cuerpo y con su deseo muy particular. Entonces ese momento, que es, como les digo, en el año 75, ese artículo que me imagino que se ha mencionado aquí varias veces y que seguramente ustedes han tenido oportunidad de leerlo, ese artículo, lo interesante es que D.B. Huberman lo que hace es buscar una carta y transcribir una carta del año 41, cuando Pasolini tenía 19 años, una carta cuando estudiaba en Bolonia y estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿cierto? Y escribe, y esa carta quiero que la leamos, o sea, empecemos un poquito como a devolvernos, mejor dicho, 35 años antes, ¿cierto? Eso es en el 71 que publica el artículo, y en el 40, no, el artículo es como publicado creo que en el 71, y la carta es del 41, cuando él tiene 19 años, entonces son 40 años después, ¿cierto? O 30, ¿cuántos años son? Son 30 años después. Entonces eso marca un arco muy interesante. Entonces quiero que empecemos miremos entonces la carta. Hay una parte de la carta al comienzo. Vamos a ir mirándola sobre todo para que entremos en ese Pasolini escritor, que después se transmuta, digámoslo, en poeta, pero que es un extraordinario escritor ya a los 19 años. La carta empieza de esta manera, dice: soy formidablemente idiota, como lo son los gestos del que gana a la lotería. Mis problemas de vientre comienzan por fin a desaparecer y me siento por ello presa de la euforia. Y entonces aquí empieza, miramos la primera entonces, Paula. Entonces dice, en cuanto a las partenay, las partenay, paso horas de languidez y sueños muy vagos que hago alternar con esfuerzos mezquinos, incluso estúpidos, de acción y con periodos de extrema indiferencia. Hace 3 días, Paria y yo descendimos a los rincones de un alegre prostíbulo, en el que gruesas matronas y el aliento de cuarentonas desnudas nos hicieron pensar con nostalgia en las riberas de la infancia inocente. Orinamos después con desesperación. Así empieza la carta. Incluso me sorprende, digámoslo, esta alusión a la heterosexualidad de Pasolini, yendo al prostíbulo, digámoslo, y porque además
es increíble que en la película de Laura Mora si algunas si han tenido oportunidad de verla, está también una secuencia de los muchachos en un prostíbulo. Entonces, me parece increíble la coincidencia, además porque la película de Laura es absolutamente pasoliniana. Sí. Por favor, ¿qué es Partenay? Partenaye son las mujeres vírgenes que durante una época tuvieron hijos sin padre. Entonces alude a las prostitutas en este momento. Vamos a la segunda parte, que es ya, dice, la amistad es una cosa muy bella. La idea que yo tengo es que esta carta como que revela unos conceptos de Pasolini que luego van a aparecer no solamente en su poesía, en sus novelas, sino especialmente en Acatón y en esas películas de alguna manera neorrealistas, ¿cierto? Y sobre todo la idea, digámoslo, de esa que aparece en todas sus películas, de ese grupo de jóvenes que siempre están compinchando, que son parceros, que son amigos, que están siempre, digámoslo, manifestando su ser de cuerpos jóvenes y, digámoslo, habitando el espacio de una manera que él recoge muy bien en su cine. Eso lo vamos a ver ahora en Acatón. Entonces dice, la amistad es una cosa muy bella. La noche de la que te hablo cenamos en Paderno y después, en medio de la negrura sin luna, subimos hacia el pie del pino, vimos una cantidad enorme de luciérnagas que formaban bosquecillos de fuego en medio de los setos de zarzas y las envidiamos porque se amaban, porque se buscaban con amorosos vuelos y luces, mientras que nosotros estábamos secos y no éramos más que machos en un vagabundeo artificial. Ahí aparecen las luciérnagas. ¿Sí ve qué cosa tan hermosa? Aparecen como seres amorosos, ¿cierto? Que están buscándose y que de alguna manera le producen a él una cierta, pues una cierta contrariedad en saber que ellas están buscándose en el amor y ellos son puros machos que están ahí vagabundeando. La carta sigue. Pensé entonces en qué bella era la amistad. En la primera parte se me olvidó decirles que en el me parece este concepto que él lo va a tener en todas sus películas, incluso en Medea, cuando él dice que las matronas cuarentonas nos hicieron pensar con nostalgia en las riberas de la infancia inocente, como si hubiera realmente un lugar que él añora, en donde todavía estaba con sus amigos y, digámoslo, la pulsión sexual todavía no había hecho aparición y estaba todavía solamente, pues, estaban conviviendo solamente en la amistad, en una infancia inocente. Él va constantemente, como quien dice, a hacer referencia a esa relación, a esos momentos, y en las películas todo el tiempo está mostrando ese tipo de relaciones que son varoniles, de una enorme amistad y que trazan unos lazos entre los jóvenes que todavía no tienen digámoslo, el matiz de la sexualidad. Entonces, quedamos para adelante. Pensé entonces en qué bella era la amistad y las reuniones de muchachos de 20 años que ríen con sus varoniles voces inocentes y no se preocupan del mundo que les rodea, siguiendo adelante con su vida, llenando la noche con sus gritos. Su virilidad es potencial, todo en ellos se transforma en risas, estallidos de hilaridad. Nunca su fugacidad viril se muestra tan clara y perturbadora como cuando parecen haber vuelto a ser niños inocentes, porque en su cuerpo sigue siempre presente su juventud total, alegre. Esa es como les digo, una certeza de él que atraviesa toda su obra y incluso en la trilogía de la vida, que él después todos sabemos que él después reniega de ella por la forma como es utilizada por la publicidad y asimilada a la pornografía. De todas maneras está presente, digamos, esa alegría
que él siente en esa juventud y que para él es un valor fundamental. Seguimos adelante. Dice, entonces cuenta lo que había pasado, lo que pasa esa noche. Dice, así estábamos esa noche. Trepamos luego. Fíjense, verá que esto de alguna manera no solo anticipa sus novelas, sino que anticipa también a Catón y Mamá Roma. ¿Sí? Ahí estábamos esa noche. Trepamos luego por los flancos de las colinas entre zarzas que estaban muertas y su muerte parecía viva. Atravesamos vergeles y cerezales cargados de guindas y llegamos a una alta cima. Desde allí se veían claramente dos reflectores muy lejos, muy feroces, ojos mecánicos a los que era imposible escapar. Y entonces fuimos presa del terror a ser descubiertos, mientras que los perros ladraban y nosotros nos sentíamos culpables y huimos a la espalda, a la cresta de la colina. Huberman aclara que en ese febrero del 41 los ingleses estaban invadiendo Génova, estaban produciendo unos bombardeos en algunos lugares y entonces obviamente estaban en plena guerra y cualquier reflector que los ubicara era peligrosísimo para ellos, ¿cierto? Entonces ellos, dice, huimos a la espalda, a la cresta de la colina. Encontramos entonces un claro hermoso, en un círculo tan reducido que 6 pinos a poca distancia unos de otros bastaban para rodearlo. Nos tendimos allí, envueltos en nuestras mantas y conversando agradablemente. Oímos el viento soplar y causar estragos en los bosques, y no sabíamos dónde nos hallábamos ni qué lugares nos circundaban. A los primeros resplandores del día, que son algo indeciblemente bello, nos bebimos las últimas gotas de nuestras botellas de vino. El sol parecía una perla verde. Me desvestí y dancé en honor de la luz. Estaba totalmente blanco, mientras que los demás, envueltos en sus mantas como peones, temblaban al viento. Entonces este es... bueno. Sí, entonces este es el encuentro de él con esas luciérnagas que después lamenta tanto que desaparezcan, ¿cierto? Están en una experiencia, digámoslo, de grupo de jóvenes, ¿cierto? De esa relación con el espacio, ¿cierto? Que él siempre, después en la película los vamos a ver todo el tiempo tan consciente de incluir en los planos siempre las montañas, de incluir siempre en los paisajes enormemente panorámicos. Y lo hermoso acá es esa cofradía, esa compinchería tan tremenda y al mismo tiempo esa euforia del hombre de pronto de desnudarse, ¿cierto? En el frío tan tremendo que está haciendo y de alguna manera convertirse, como dice Huberman, en una especie de luciérnaga, así instantánea. Este es, como les digo, es al año 41, tiene el 19 años y ven la potencia de su poesía, ¿cierto? Que es enorme y también como los conceptos a los cuales él nunca dejará de apuntar, de apostar, que es sobre todo ese tejido, digámoslo, de la juventud, de sus cuerpos, de sus deseos, de su alegría más allá de cualquier cosa, de alguna manera esa inocencia varonil que él va pues a estimar todo el tiempo y en cierto sentido también en algunos momentos va también a criticar y va a decepcionarse de esa inocencia. Seguimos. Fíjense, verá que eso yo les quería preguntar ese asunto de la inocencia, ¿cierto? Porque en películas como, no en Acatón, porque en Acatón en general hay algunas inocencias, pero que no revelan nada para los personajes, no son, digámoslo, epifánicas como en el neorrealismo de otras películas, como en Ladrón de Bicicletas, en donde el niño todo el tiempo está de alguna manera propiciando con el papá. Ustedes recuerdan
en El ladrón de bicicletas, cuando el padre invita al hijo, después de perseguir la bicicleta y buscarla y no la encuentran, lo invita a un restaurante a comerse un plato de espagueti, de pasta, y hay un momento, digámoslo, de epifanía, ¿cierto?, en donde hay un lirismo neorrealista, digámoslo, de alguna manera, en el encuentro y en la convivencia entre esos dos seres, que uno es un adulto y otro es un niño, y los dos como que condensan una forma de estar en un lugar de dos maneras distintas, que es como una epifanía. Entonces, en Nakatón nunca, en principio no hay esa inocencia, aunque sí está el grupo de muchachos todo el tiempo. Ahora cuando ya pasemos, digamos, a los fragmentos, yo quiero mostrarles cómo esa conciencia de esa juventud, a pesar de ser una juventud, digámoslo, delincuente, y una juventud que está por fuera digámoslo, de la máquina capitalista, porque no quieren trabajar, porque se la pasan, digámoslo, hablando paja y hablando cualquier cosa en una esquina, y están todos de alguna manera pendientes de ser ladrones, ¿cierto? Cosa que no es Acatón. Pero ahí, digámoslo, lo que hay en Acatón es esa presencia de esos muchachos que van por todas partes manifestando sus cuerpos, su juventud, su dinamismo y trazando, digámoslo, líneas en el paisaje que Pasolini, pues, digámoslo, asume en sus planos de una manera tan consciente. Pero entonces, este texto último es un texto que quisiera que lo discutiéramos con ustedes, ¿cierto? De lo de la inocencia. Dice, la inocencia es un pecado. Este está en la secuencia en forma ¿cómo es? En el texto que de pronto termina esta película donde no, el que, ¿cómo se llama, Carlos? Hombre, que no me acuerdo en este momento. En forma de carta, secuencia en forma de carta, que está, Ninetto está recorriendo Roma y pasa a Pasolini unas imágenes de algunos documentales de violencia, del Che Guevara muerto y demás, y entonces es como ese contraste, porque por un lado él representa esa alegría tan tremenda de esos muchachos que estaban en esa colina, a la espalda de la colina, después de ver las luciérnagas, pero de todas maneras en esta pieza experimental él lo que está diciendo es como un fastidio y como una crítica a esa inocencia de ese personaje, pero al mismo tiempo el hombre pasa por todas partes con esa alegría invencible, que es uno de los elementos de la obra de Pasolini que nunca él va a hacer desaparecer, nunca. Tal vez, obviamente, en su última película sí desaparece, en Saló sí desaparece, digamos, ese personaje. Pero entonces, la inocencia es un pecado. La inocencia es un pecado, ¿comprendes? Y los inocentes serán condenados porque no tienen ya derecho a hacerlo. No puedo perdonar al que pasa con la mirada feliz de la inocencia por entre las injusticias y las guerras, los horrores y la sangre. Hay por todo el mundo millones de inocentes como tú que prefieren borrarse de la historia antes que perder su inocencia. Y debo hacerles morir, aunque sepa que no pueden hacer otra cosa. Debo maldecirlos como la higuera y hacerles morir, morir, morir. ¿Cierto? Esa es como yo creo que también es un momento mediano, intermedio de la reflexión de Pasolini, cuando de todas maneras él descubre que los medios de los más media y en general el consumo crea un ámbito de lo que llamamos nosotros entretenimiento, y que es un ámbito que todos, pues, de alguna manera añoramos estar allí porque nos libera de la historia, nos libera de la verdad, del pensamiento, de la crítica, y nos hace sentir, sí, como quien dice, flotando en el entretenimiento. Y yo creo que era ese odio que él de pronto experimentó en darse cuenta que ese ámbito, digámoslo, en donde la gente vinculada al consumo y a la cultura del consumo encontraba unos lugares en donde
podían recostarse sobre la inocencia tranquilamente, estar montados en una inocencia histórica, sin ningún compromiso, y yo creo que eso era lo que le molestaba a él tantísimo. La película se llama La secuencia de la flor de papel. A la secuencia de la flor de papel. Ustedes la vieron acá, Sí, vieron. que aparece Nineto brincando por la acera, Sí. con una alegría que no sabemos bien de dónde viene, y está Pasolini poniéndole en un corto experimental y de ensayo, poniéndole pues todas esas imágenes para explotar esa inocencia del personaje, ¿cierto? De todas maneras, esa inocencia va a estar presente todo el tiempo en la obra de Pasolini, y sobre todo cuando hace el documental, ¿cierto? Que lo vieron también ustedes acá, que ahorita vamos a ver unos fragmentos del comienzo del amor, ¿cierto? En donde la Pasolini está preguntando a una cantidad de jóvenes y de niños, sobre todo al comienzo de los niños, unos niños con un candor y una ternura extraordinaria, con una inocencia, digámoslo, admirable, hermosa, que no saben nada de dónde vienen los niños, y que en esa búsqueda por decir de dónde vienen los niños, que si son las cigüeñas o demás, terminan, como quien dice, tejiendo una serie de pequeños relatos, de pequeñas leyendas, ¿cierto? Esto es lo que él escribe después de 30 años después en ese artículo, ¿cierto? Dice: a comienzos de los años 70, a causa de la polución atmosférica y sobre todo en el campo, a causa de la polución del agua, ríos azules y canales limpios, las luciérnagas comenzaron a desaparecer. Ha sido un fenómeno fulminante y fulgurante. Pasados algunos años no había ya luciérnagas. Hoy son un recuerdo bastante desgarrador del pasado. Termina este asunto ahí. Bueno, Pasolini en este libro, que como les digo, tiene esta carta tan reveladora y tan importante, tan hermosa, dice Huberman de todas maneras que ese muchacho a los 19 años era ya alumno de Roberto Longhi, y que estaba leyendo con mucho cuidado, como siempre lo hizo, la Divina Comedia de Dante. Siempre nunca la abandonó, siempre estuvo trabajándola, pero él revela que la lectura de la comedia de Dante fue para él siempre una forma como de entrar, digámoslo, a encontrar que la mímesis de la novela aludía a unos personajes que habían existido realmente en Florencia. O sea que era para él, digámoslo, muy claro que se trataba de un poema extraordinariamente hermoso, pero era un poema también de alguna manera civil. O sea que esa actitud que después él desarrolla y que asume, digámoslo, de una manera tan consciente de ser un poeta civil, está ya desde esas primeras lecturas de la comedia de Dante. Y él alude a un libro acá, a un libro que dice, que parece que fue muy importante para Pasolini, que se llama Dante, poeta del mundo terrestre, de Erich Auerbach, mostrando las relaciones entre los personajes, entre los círculos del infierno y del cielo y todo eso, en relación a unos personajes concretos. Y de todas maneras a una crítica, digamos, lo social de algunos, lo que él llamaba los pérfidos consejeros. Y termina aquí Huberman diciendo que la otra manera, digámoslo, de él aterrizar esos versos de Dante eran también con las pinturas, digámoslo, del Giotto, de Masaccio, de todos esos pintores
digámoslo, en donde habían sido pintados los primitivos florentinos. O sea que no solamente había una referencia, digámoslo, a través de este libro de Dante, poeta del mundo terrestre, sino que el segundo elemento de aterrizaje, de función terrestre que él entendió muy bien era a través de estos pintores, y que estos pintores habían pintado esos mismos personajes del Dante, de la comedia, y los había pintado ya dándoles una forma, digámoslo, pues estética, llenos de sombras, de luces, ya interpretados, y toda esa estética que Alessandra mostró hace ya como 15 días, enseñando que Pasolini desde ahí, en lo que él había llamado las figuras fulgurantes, ya tenía una estética para ver, digámoslo, de una manera aterrizada todos esos personajes. Ya digámoslo, él cargaba con esa estética que era una estética de alguna manera civil, de poeta civil. Luego quiero que vamos a entender un poco, mostrar que sigue ahí, Carlos. Vamos acercándonos, mejor dicho, a ese momento en donde bueno, estas son unas notas de él, que más tarde nos referiremos a ellas. Pero vamos entonces a los poemas. Aquí está. Súplica a mi madre. Bueno, no, más adelante. Ahí están los poemas de Luis Ramírez, que de pronto si logro emparejar con... Bueno, vamos a este asunto que es importante también. O sea, ese jovencito madura, empieza a escribir poesía, vive la persecución en el Partido Comunista por ser homosexual, y de pronto, salido de todo y expulsado de todo, decide su familia vivir en Roma. Y entonces hay una carta muy hermosa que quiero mostrarles, una carta con un amigo, cuando en el año 51 van a ver los frescos de Piero della Francesca a Roma, en el ábside de San Francisco. Entonces la carta que él tiene dice: el viaje le sugirió la temática de un poema donde, a su emoción estética ante las imágenes del siglo XV pintadas en el ábside de San Francisco, imágenes flotando en la luz pura que todo lo disuelve en halos de polvillo, se une la embriaguez de la algarada vital que estalla en la plaza durante la tradicional fiesta de la Quintana. Viajando en automóvil con su amigo, por comillas, el vientre campestre de Italia, siente que se abraza. Comillas, 3 obsesiones desgarran su persona, 3 deseos incontenibles que lo impelen a testimoniar, a amar. Ante todo, el gusano de la conciencia, la religiosa loca conciencia que inmoviliza la picota de la vida inconsciente. O sea, él cuando va a ver estas obras de Piero della Francesca, lo que lo emociona es esa bulla, digámoslo, de Roma, esa alegría, esa algaraza, como dice ahí, que está por todas partes. Entonces vuelve nuevamente ese tema, digámoslo, de la alegría de vivir. Y él va acercándose, digámoslo, al cine lentamente, pero primero escribe unos poemas en donde va conociendo, digámoslo, las barriadas de Roma, va andando por ellas, va escuchando, va cambiando también los puntos de vista de la ciudad,
va acercándose, alejándose, subiendo a las colinas, viendo los barrios contra las montañas. Todo eso, si quieren, miremoslo entonces, te iba a decir para que lo miremos. ¿Está el príncipe o antes? Ah, bueno, este es el príncipe, yo quiero que lo leamos ya, y luego entramos al llanto de la excavadora. No sé si ustedes se han encontrado con ese poema, El llanto de la excavadora. Si han tenido un poco la paciencia de leerlo. Es un poema larguísimo de las enseñanzas de Gramsci, hace parte es un capítulo, mejor dicho, de las cenizas de Gramsci. Y es es un vagabundeo ansioso, digámoslo, por Roma, hablando de tiempos distintos, de un tiempo donde él amaba y un tiempo donde después necesita no solamente recordar el amor, sino volverlo a tener, porque él dice que tener el amor o el conocimiento, haberlo tenido no es nada. Lo importante es tenerlo en ese momento. Pero quiero que leamos este poema, para que nos vamos acercando a este gran poeta. Bueno, es la región de mi tiempo, del 61. Este es un libro antecitos de filmar a Catón. Entonces quiero que lo leamos también en relación a esa primera carta del 41. Dice: si regresa el sol, si cae la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una siesta de lluvia parece regresar de tiempos demasiado amados y jamás poseídos del todo, ya no encuentro felicidad ni en gozar ni en sufrir por ello, ya no siento delante de mí toda la vida. Para ser poetas hay que tener mucho tiempo, horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo, que es fuerza, abandono, vicio, libertad, para dar estilo al caos. Yo ahora tengo poco tiempo, por culpa de la muerte que se viene encima, en el ocaso de la juventud, pero por culpa también de este nuestro mundo humano que quita el pan a los pobres y a los poetas la paz. Esta qué belleza, sobre todo en la parte de arriba, ya uno va, digámoslo, pues ya es muy clara la idea que tiene Pasolini de su relación con el pasado, ¿cierto? Y en ese sentido, como la conciencia del poeta de saber que ha estado de alguna manera madurando su arte en soledad, en aislamiento, madurando por fuera de todo una potencia como poeta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ese momento en donde él estaba, que dice él que se van para la espalda de la colina y que se acuestan, digámoslo, en un clarito rodeado por unos pinos. Ese lugar es el lugar del poeta, es el lugar donde el poeta de alguna manera enriquece su arte, se alimenta, o sea, es como quien dice, ese nudo donde el corazón del poeta va alimentándose. Y esa es una idea muy importante, porque quiere decir que el poeta no solamente existe cuando hay contradicciones y cuando hay críticas y cuando hay desengaños y todo eso, sino que hay unos momentos anteriores donde el poeta necesita, pues piensen en Pasolini durante mucho tiempo, no sé, como buscar digámoslo, las fuentes de la poesía, las fuentes de la poesía. Entonces, es hermosísimo la forma como los tiempos están ahí, ¿cierto? El presente cuando cae la tarde, pero las noches futuras, el sabor de noches futuras que tiene esa noche, ¿cierto? Pero al mismo tiempo una siesta que parece regresar de unos tiempos pasados, amados, que no han sido poseídos del todo. Entonces es muy hermoso saber, digámoslo, como ese intervalo que tiene el poeta, digámoslo, ¿cierto? En saber que está allí pensando en unas noches futuras, pero al mismo tiempo con un deseo inmenso de volver a poseer y vivir esas siestas amadas, ¿cierto? Es muy chévere. Yo más adelante, digámoslo, en Mama Roma, voy a mostrarles un momento de
del personaje. ¿Cómo se llama el protagonista, Carlos, de Mamá Roma? El muchacho que llegó a ser muy amigo de Pasolini, un gran actor. ¿Alguien se acuerda cómo? Este muchacho joven que está ahí, que vagabundea también por todos lados. Sandro. Ettore. Sí, Ettore, ustedes lo van a ver que hay un momento donde él está, digámoslo, en esa tensión. Por un lado, la mamá quiere que sea un pequeño burgués, ¿cierto? Se lo lleva a vivir, protegido por ella, buscándole un trabajo y sobre todo vigilándolo para que el hombre no se vaya con esos amigos que son esos amigos de barriada de Roma, que ya Pasolini los conoce también, Mamá Roma los conoce también. Y hay un momento en esa tensión entre la madre que lo busca para sacarlo, digámoslo, de toda esa cofradía y esa amistad, digámoslo, popular, y los amigos que lo llaman precisamente para hacer qué, no sé, para robar, así de sencillo. Ese elemento del personaje que en un momento dado como que da la espalda a la sociedad y comete, que está también en Acatón y que está en Mamá Roma, ese momento en donde el personaje decide robar, es un momento que nosotros no sé por qué nos hemos como acostumbrado aquí en Colombia, en Medellín, a pensar que eso es una cosa normal, porque como ocurre, tantísimos jóvenes y tantas generaciones lo han hecho constantemente durante generaciones, una tras otra, que pareciera que no fuera un momento de una gran tragedia y sobre todo de una tensión enorme, digámoslo, en la película, porque son personas que llevan una vida normal y de un momento a otro se convierten en enemigos sociales, en antisociales. Pero entonces voy a mostrarles un momento más adelante el poema ya vivido, este poema vivido por Ettore, cuando se va, digámoslo, a jugar con unas niñitas y a mamarles gallo a unas niñas, se esconde detrás de unas ruinas y de unos muros, y de pronto se encuentra con Bruna, que va a ser, digámoslo, una mujer mayor, que va a ser quien lo va a enamorar. Bueno, es para que vamos acercándonos, digámoslo, al director de cine, ¿cierto? O sea, él todavía en este momento, en el 56, no ha pensado en ser cineasta, aunque ya ha colaborado como guionista con Fellini y ha hecho incluso en Las noches de Caviria estuvo como colaborador del guión y en otras películas, pero él todavía no había pensado en hacer cine, todavía está lejos de eso, pero quiero que veamos un poco cuál es su poesía. Eso, leámoslo ahí. Incluso yo tenía con ustedes muchas ganas también de tener esta experiencia, la experiencia de leer los poemas. Yo ya con eso los tengo ahí, de tener la experiencia también de la lectura de la poesía, porque la poesía, muchas veces si yo la leo acá, realmente tendría que hacer mucho esfuerzo y tendría que ser muy buen lector, y creo que ustedes no lo apreciarían tampoco, para ver, digámoslo, hasta dónde llega cada verso y cómo se produce el encabalgamiento de un verso con otro. Entonces es bueno eso para que como que empezamos a entender de que Pasolini de todas maneras pues la poesía es un arte de la imagen también, sobre todo cuando hay encabalgamiento, cuando está más allá de la carta que leímos, era una carta en prosa, pero esto ya es poesía. Entonces el encabalgamiento lo que hace en general es, digámoslo, los que han estudiado el por qué la poesía tiene que leerse en papel, ¿cierto? Es porque hay como unos cercos, digámoslo, de los significantes que separan un verso del otro. Entonces, es como si en cada verso que se lee, a pesar de ser versos muy sencillos, un poco prosaicos, lo que se produce es como una especie de renovación del sentido. Entonces el sentido todo el tiempo está de alguna manera como corriendo, como enriqueciéndose, y ese enriquecimiento que produce el encabalgamiento, lo que dicen los lingüistas es que produce una intensificación del significado, o sea, la producción de significado se da allí en el encabalgamiento y eso produce imagen. O sea, la verdad es que cuando nosotros leemos poesía y prosa, digámoslo,
con las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia, y cuando sentimos, digámoslo, esa producción de sentido que tienen los poetas, ustedes no sé si son conscientes de que lo que están leyendo son imágenes que se van de alguna manera, pues van llegando al cerebro, son otro tipo de imágenes, unas imágenes que son no nítidas como la imagen, digamos, lo real del cine, sino imágenes que avanzan en un sentido, se convierten en otras imágenes, pero que fundamentalmente te dan esa sensación de imagen. Entonces, miremoslo aquí, dice, en el calor abandonado del sol de la mañana, que arde de nuevo, rasando talleres y enjarres recalentados, desesperadas vibraciones raspan el silencio con acendrado sabor a vino generoso, a plazoletas vacías, a inocencia. Al filo de las 7, esa vibración crece con el sol, indigente presencia de una docena de ancianos obreros, con los harapos y las playeras ardidos por el sudor, cuyas extrañas voces, en la lucha contra los dispersos bloques de lodo y desplomes de tierra, parecen deshacerse en ese temblor. Qué bonito, digámoslo, la observación de Pasolini de estos obreros que de todas maneras tienen a su alrededor una cantidad de bloques de lodo, desplomes de tierra, esa observación que se ve como imagen ahí. Dice, pero entre las detonaciones tercas de la excavadora, este es el poema que es el llanto de la excavadora, pero entre las detonaciones tercas de la excavadora, que ciega parece, ciega resquebraja, ciega aferra, como si careciera de meta, surge un alarido improviso, humano, imprevisto, no sé, humano, que a trechos se repite tan enloquecido de dolor que deja de ser humano y vuelve a transformarse en estruendo muerto. Luego despacio renace en la luz violenta entre los edificios cegados, nuevo, igual, alarido que solo un moribundo puede lanzar en el último instante, bajo este sol cruel que aún resplandece, aliviado por un poco de brisa del mar. Está gritando, acongojada, por meses y años de matutinos sudores, acompañada por la turba de sus picapedreros, la vieja excavadora. Pero junto al fresco desmonte revuelto, o en el confín breve del horizonte tan siglo XX, se halla la barriada. O sea que en esa demolición que está haciendo la excavadora, de todas maneras la barriada se ve desde allí, los barrios se ven desde allí. Es la ciudad sumergida en una claridad de fiesta, es el mundo. Este verso es muy citado. Llora lo que tiene fin y recomienza. Lo que era bosque, campo abierto y se torna patio blanco como la cera, cerrado en un decoro que es rencor, que lo que casi era una vieja feria de frescos reboques retorcidos al sol, es ahora una colonia hormigueante en un orden de aturdido dolor. Llega por eso que ella llora, por eso que ella cambia, aún para mejorar. Estos son unos versos que son muy citados porque es la idea de que las barriadas que se van, digámoslo, demoliendo para ser mejores, de todas maneras, para Pasolini es un motivo de llanto. Llora por eso que ella cambia, aún para mejorar. La luz del futuro no deja de herirnos un solo instante. Aquí está. Sí, la demolición obviamente introduce una luz del futuro, introduce el futuro. Dice, aquí está, quema todos nuestros actos cotidianos, angustia incluso la confianza que nos da la vida en el ímpetu goetiano a favor de estos obreros que en el barrio del otro frente humano levantan mudos su rojo trapo de esperanza. Entonces, si ves, es un poema comprometido, ¿cierto?, con esos obreros que él ve trabajar ahí de picapedreros en torno a la excavadora, pero lo que uno ve es la conciencia de los lugares, la conciencia espacial, digámoslo, de las casas, de los barrios, de los objetos. O sea, era un hombre absolutamente consciente en sus poemas de esa materialidad de los barrios, de esas voces, de esa cantidad de cosas. Hay otros poemas que más adelante
nos hablan también de rumores, de voces, de gritos, etc. Este poema también es que Alessandra también lo leyó, lo citó. Es muy importante porque él de todas maneras cuando hace a Catón y cuando se da cuenta que todas esas culturas populares que son de resistencia, que son de jóvenes que no quieren trabajar, de jóvenes que hablan otros dialectos, de jóvenes que están de alguna manera rebelados contra el Estado, él se va dando cuenta que esas comunidades de jóvenes van desapareciendo por el consumo, se van homogeneizando, y entonces es cuando él empieza a ser muy consciente de que el pasado es lo que realmente le interesa a él. El pasado es donde está todo. Lo aprendió, digámoslo, con su profesor Roberto Longhi, ¿cierto? Y en general, cuando se encuentra con una superficie, digámoslo, de un mundo moderno que ya no admite la crítica y que todo el mundo, como decía yo ahora, está en un conformismo y en una inocencia brutal, en un conformismo que no permite el pensamiento, entonces él escribe este poema. Dice: yo soy una fuerza del pasado, solo en la tradición está mi amor. Vengo desde las ruinas, desde las iglesias, los retablos de altar, desde los pueblos abandonados sobre los Apeninos o los... Me perdí ahí, ya no veo. Prealpes, donde vivieron mis hermanos. Doy vuelta por la Tuscolana como un loco, por la Appia, como un perro sin amo, o miro los crepúsculos, las mañanas sobre Roma, sobre Sociaria, sobre el mundo, como los primeros actos de la poshistoria a los que asisto por un privilegio del registro civil, desde el borde de alguna edad sepultada. Monstruoso es nacer de una mujer muerta, y yo, feto adulto, doy vueltas y revueltas, más moderno que todos los modernos, buscando hermanos que ya no existen. Sí, ahí termina ese es un poema del 62. Entonces aprovechamos que estamos en vena poética y leamos otros poemas de él, otros dos, y ya pasamos al momento de Catón. Ese es un poema también muy bello, ¿cierto? Que alude a ese lugar del poeta que está alimentando su poesía, que es un lugar como de aislamiento, un lugar de libertad, de alguna manera. Dice: abro a la mañana de un blanco lunes la ventana, y la calle indiferente roba entre su luz y sus rumores mi presencia infrecuente entre las hojas. Este moverse, en días totalmente fuera del tiempo que parecía consagrado a mí, sin regresos ni paradas, espacio lleno todo de mi estado, casi prolongación de la existencia mía, de mi calor, del cuerpo mío, y se ha truncado. Estoy en otro tiempo, un tiempo que dispone de sus mañanas en esta calle que yo miro y noto, en esta gente fruto de otra historia. Es como si alguien lo desalojara, digámoslo, de ese tiempo de él personal que ha ido cultivando y que le parece a él que es uno de los corazones, digámoslo, fundamentales de la comunidad, y viene otro tiempo y lo expulsa de allí, un tiempo de otras personas. Que hace 8 días Pedro Adrián Zuluaga hacía como una relación entre los poetas de Medellín, pues Elis Ramírez, José Manuel Arango, Elkin Restrepo y Pasolini. Sí. ¿Quieres que mostremos lo de Sobre todo, es decir, hay una semejanza con nuestra experiencia de Medellín, y es que en un momento dado se hacen muy evidentes las comunas, las barriadas de Medellín, ¿cierto? Empiezan a ocurrir muchas cosas allá que influyen en toda la ciudad, en parte la delincuencia, en parte el cartel de Medellín que prepara y pues, sí, como que crea, digamos, unas escuelas de sicarios, y entonces obviamente las barriadas de Medellín se ponen de moda, se ponen como tema, digámoslo, en todo el país durante esos años. Y digámoslo,
algunas personas que estábamos, pues algunos digamos en el cine como yo y mi grupo de amigos cineastas, pero algunos como Alonso Salazar, que venían del periodismo y de la sociología, les pareció que había que explicar qué estaba pasando, ¿cierto? Entonces, ustedes se acuerdan que Alonso saca ese libro que de alguna manera a todos nos sacudió, no nacimos para Sevilla, dando a entender, digámoslo, las acciones de todos estos jóvenes, en qué estaban, quiénes eran, y tratando también de encontrar una explicación de por qué sus valores eran tan distintos a los valores, digámoslo, burgueses, porque era una gente que le parecía que matar era trabajar, era un trabajo, como tratando de entender pues ese mundo al revés que eran estos muchachos, y nosotros también, y yo, digámoslo, yo también con Rodrigo D., pero antes de Alonso y Rodrigo D., había en los años 70 existido un poeta, aparecido un poeta en Acuarimántima, que fue Eli Ramírez, que es increíble. Estoy seguro que Pasolini, si lo hubiera conocido, hubiera escrito algo sobre él, porque tenía, pues guardando las proporciones, pero porque la novela, luego de pronto ahorita vamos también, Carlos, a la novela de los niños de la calle, ¿cierto? Los chavales del arroyo, que está ahí. Este es un poema Este es un poema si quieres devolverlo un poquitico, de Lee. Sobre todo por esto, porque en los chavales del arroyo hay momentos, o sea, la novela empieza con unos pelados que están recorriendo las barriadas, tratando de encontrar dónde robar, ¿cierto? En talleres, en plazas de mercado, dónde robar. Y son como hordas de ladrones. Pero desde ese vagabundeo de ladrones y en las descripciones que hace Pasolini, también hay unas visiones, digámoslo, generales de las barriadas, contrastadas con unas visiones, digámoslo, de planos muy cercas, ¿cierto? Eso que después Pasolini va a hacer en Acatón de una manera tan sistemática. Y hay un momento donde ellos se ponen a jugar, en una canchita a jugar, y es una cosa muy parecida a esto, ¿cierto? Este elemento de la pereza, estamos en la cancha, la pereza o delicia en el paladar mañana nos tiene aplastados y no nos deja sacar una gota de ánimo para picar el partido. La tarde larga, 2:30. Estoy recostado en la espalda a una piedra que da una sombra especial para hacer pereza. Piedra que de lejos es como una cara de indio con la frente arrugada. Ese negro es la embarrada, estirado boca abajo sobre la hierba. A rato se pone a mover el tronco de la cintura para abajo, como si estuviera encima de una pelada, y acaricia y da besos a una piedra redonda, y la gallada estallándose de risa. Ahí el poema es uno de los poemas primeros del libro, en la parte alta-abajo, pero es increíble como da el entorno de... Si quieres pasa a la segunda página, Carlos. El entorno, digámoslo, de rebeldía, de exclusión, de antisociedad, pues, es cierto. Pero es como para entender, digamos, lo que fue lo que ocurrió, digámoslo, en Acatón, que fue lo que realmente hizo que Pasolini, ustedes yo me imagino que lo han pensado, lo han discutido acá. Pasolini de un momento a otro decide hacer cine y lo que produce es una película de renovación total, digámoslo, no se sabe muy bien de dónde la saca él, porque él no era director de cine, era escritor, y el texto que tenía Alessandra la vez pasada, yo lo tengo por acá, pero lo tengo en el otro computador, pero bueno, que lo tengo en un documento, no sé si ustedes lo recuerdan, que él dice que la ciudad, dice Pasolini en el 58 citado, que la ciudad de Roma es una ciudad, digamos, lo que se transforma todos los años, todos los meses, todos los días,
y que solamente la única manera de conocerla es a través del ocio, a través, digámoslo, de alguien que tenga la oportunidad de recorrerla sin ninguna intención. El ocio es la forma de conocimiento. Y al final de ella, él dice de Pasolini que hay un espectáculo, y él dice como un espectáculo sin fin, ¿cierto? Transformándose todo el tiempo, un espectáculo de primerísimos planos en todas partes, pero él utiliza, pero lástima que no tengo aquí el texto, pero él dice, hay unos íntimos, unos primerísimos planos de gran intimidad que contrastan y se relacionan con unas panorámicas. Él utiliza una palabra ahí como también de unos panorámicas que están, digámoslo, que no tienen fin, pues que están, digámoslo, en una relación de multiplicación constante, pero la palabra que utiliza es también unas panorámicas de una enorme intimidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos ante un artista que desde la poesía, antes de hacer cine, ya se ha dado cuenta que la manera, digámoslo, de relacionarse él como poeta y como artista con esa ciudad, o que la experiencia que constantemente tiene él es de estar recibiendo unos planos, unos primerísimos planos, no sé a qué se refiere con intimidad, pero se ve que son planos, digámoslo, muy personales o que le llegan a él muy profundamente, que contrastan con unas panorámicas que también le llegan muy profundamente a él, que tienen una gran intimidad. O sea, esa capacidad, digámoslo, porque uno en general tiene la idea de que la intimidad tiene que ver con lo cerrado, con lo cercano, con lo local, y que lo panorámico es todo lo contrario de la intimidad, y él habla de intimidad de las dos maneras, y habla de que esas dos formas de mirar la ciudad son las que están de alguna manera exigiéndosele a él, presentándosele a él, y él termina diciendo que realmente es una ciudad para mirar, para ver. Entonces ahí yo creo que es pienso yo como una especie de intuición y anticipación a lo que él más adelante va a hablar de ese plano secuencia, que ustedes recuerdan que habló Alessandra de él y que está en el libro sobre el discurso del plano secuencia, como ese plano secuencia indefinido que está en presente, que tiene que interrumpirse, tiene que morir para que su sentido confuso se haga claro, y que el sentido, digámoslo, no surge de ese plano como tal solo, sino en la medida en que se relaciona con otro plano, que es también un plano secuencia indefinido en presente, que también se corta, muere, para empezar a esa coordinación y esa sucesión de planos, pues convertirse en el sentido del cine. O sea, como quien dice, en esa observación del 58, él ya está entendiendo que el plano como tal no existe solo, que el plano existe en relación de esos primerísimos planos íntimos, en relación con otros panorámicas íntimas también, que en esa relación es que surge el sentido, ¿cierto? En las entrevistas que Pasolini le hacen apenas termina la película, porque todo el mundo le pregunta al hombre que qué película hizo, ¿cierto? Que cómo la hizo, pero usted es un escritor, usted pues sí, había escrito guiones y demás. Le dicen que si el problema era que los guiones antes, o mejor dicho, que si él había decidido ser director para poder tener un control sobre sus guiones, porque parecía que la experiencia era que él colaboraba con unos directores, pero que realmente le hacían unas cosas muy distintas, le cambiaban los guiones o se los interpretaban de una manera que no era la de él. Y pues él dice que sí, que en parte es por eso también, pero que sobre todo
en parte, él, digamos, lo que era una persona muy enamorada de la vida, sobre todo, él lo dice así, una persona muy enamorada de la literatura y de la vida. Hubo un momento en donde ese amor por la vida, recuerden cuando él va en ese carro y que dice que ve todas las cosas a través del carro, toda la campiña italiana, y que siente una pasión inmensa y un amor inmenso por ver, digamos, lo que hay debajo de los zarzales, lo que hay debajo en las sombras, en las curvas. Él quisiera como abrazarlo todo. Entonces él dice que precisamente ese amor como que deja la literatura atrás y lo único que le da la posibilidad a él de expresar ese amor por la realidad y por la vida es el cine. Es el cine, sí. Y en parte porque el cine, o sea, en esa discusión que tiene él con las personas que lo entrevistan después de hacer la película, que le preguntan una cantidad de cosas, le dice, pero ¿usted cómo hizo? ¿Cierto? Entonces él dice que el cine, a diferencia de la literatura, no tiene, digámoslo, la figura retórica de la metáfora, que eso fue lo que más falta le hizo él al comienzo, que no veía la metáfora por ningún lado en el cine, que estaban las otras, digámoslo, las otras figuras retóricas, ¿cierto? Dice la aliteración, la anáfora, que yo no sé bien cómo se aplican, digámoslo, al cine, pero son un poco esa reiteración de esos planos de que él utiliza y que utilizan los cineastas por lo general en las secuencias cuando vuelven a un plano, vuelven al plano, el plano vuelve y se manifiesta, que es como una especie de anáfora, pues de comenzar, digámoslo, cada verso con las mismas palabras, ¿cierto? Pero entonces él dice, el problema, yo lo que encontré era que no había metáfora, ¿cierto? Como en la literatura, pero los sintagmas del cine realmente no son simbólicos, dice él, con su intuición, no son a la manera de los signos del lenguaje, ¿cierto? Sino que los sintagmas del cine son la realidad misma. Entonces, como quien dice, eso es lo que él empieza a agradecerle al cine. Dice, yo que amo tanto la realidad, que amo tanto la vida, que ya la literatura no me sirve, pero el cine siempre me pone al nivel de la realidad, el cine siempre me está poniendo al nivel de la realidad. Y entonces encuentra que los signos de la realidad para el cine son la realidad misma. Entonces cuando descubre que esos signos son la realidad misma, descubre que esa realidad produce una cantidad de significados en donde está la metáfora misma también y en donde hay como quien dice una proliferación de significados que para él son muy misteriosos, no lo entiende muy bien, digamos, de dónde salen, ¿cierto? Pero se da cuenta que esos elementos de la realidad en sí mismos están llenos de significado y que sin ser símbolos, de todas maneras, sin ser metáforas, de todas maneras están produciendo significado. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver ahora en la medida en que vemos un rostro, ¿cierto? Que de pronto hace parte de la acción de un personaje, ¿cierto? Porque él también define que el cine es un poco el arte de las acciones, ¿cierto? Entonces, cuando descubre que los personajes, digámoslo, van mostrando los personajes y el cine va mostrando las acciones de la realidad, descubre también que esos mismos trozos de realidad tienen un significado que, digámoslo, no se precipita, es un significado que siempre está transformándose, al punto de que cuando él hace los planos sobre los rostros de las personas, el significado no es obvio, el significado es la misma realidad, pero es una realidad en donde no sabemos si el personaje
es bueno, es malo, es inocente, qué está pensando. Hay una proliferación de significados y eso es lo que él dice, lo que él le agradece al cine. Ese es realmente los símbolos del cine. Esa proliferación, digámoslo, de que los mismos elementos de la realidad están todo el tiempo produciendo imágenes, produciendo sentidos, ¿cierto? Dice, le preguntan si tuvo mucha dificultad, digámoslo, en hacer cine ante esa falta de la metáfora, y él dice, sí, justamente por la razón de la que hablaba, la dificultad no fue grande porque en un primer tiempo advertí ese vacío, esa falta de la metáfora directa, digámoslo así, de la metáfora literaria, de la metáfora como estamos habituados a concebirla corrientemente. Pero después entendí que esa metáfora puede ser recuperada a través de una forma de expresión que la haga surgir en la cabeza del espectador. Y esto es un mecanismo que es prácticamente nuevo y del que no me había dado cuenta hasta el momento en que personalmente hice cine. En realidad todo el cine consiste un poco en esto. Y es una novedad para mí, que aún me resulta misteriosa. Es una impresión mía, más que nada, la impresión de esta metáfora, recreada no directamente por el autor, sino que se hace vibrar como un diapasón en la cabeza del espectador. Entonces, por eso, digámoslo, cuando estamos viendo cine, estamos todo el tiempo, digámoslo, la realidad está traduciendo unas intenciones, unas emociones, pero ocurren en la cabeza de uno. No ocurren, digámoslo, allá en la película, en la imagen, ¿cierto? Nunca hay pues un personaje que se transforma en otro, ¿cierto? Que sería una metáfora. Podría ocurrir, ¿cierto? Pero en general las transformaciones del personaje con el plano que está en el tiempo, lo que son transformaciones que están ocurriendo en la mente del espectador. Entonces el espectador está sacando conclusiones de ese rostro, sacando conclusiones que no son definitivas porque son reemplazadas inmediatamente por otras conclusiones, por otras ideas pues, sobre el personaje. Entonces vamos a qué fue lo que ocurrió realmente, y en ese sentido sí les pido que me ayuden un poco, y qué fue lo que ocurrió en Acatón, ¿cierto? Entonces miremos, voy a poner distintos fragmentos. Este es un fragmento que alude un poco a esa idea de las luciérnagas, miremos. O sea, el hombre hace una apuesta, ustedes se acuerdan, en Acatón él hace una apuesta de que se va a tirar del puente y va a atravesar el río hasta la otra orilla y demás. Y entonces la resolución de la secuencia son puros planos generales, con solamente el plano medio de él, y entonces es lo que de alguna manera decía Pasolini, esas panorámicas íntimas, muy íntimas, en donde están llenos de jóvenes que están, digamos, a mostrar una predilección muy profunda por los grupos de jóvenes. Los planos en general siempre recogen esos grupos. Entonces son planos panorámicas abiertas, en donde uno ve el movimiento de esos grupos, ¿cierto? Y que para Pasolini eran, como quien dice, la constancia de una cultura popular, de una cultura dinámica, casi siempre alegre, donde el cuerpo está de protagónico. Y esos grupos señalan o anuncian o señalan, digámoslo, un tejido social muy profundo que el cine es capaz de presentar, ¿sí me entienden? Entonces por eso él cuando llega viene de esos poemas así de recorridos por los barrios, viene de las novelas neorrealistas también, en donde hay mucha conciencia, digámoslo, de los planos generales y en contraste con los primeros planos. Y entonces cuando llega acá, el descubrimiento de él, digámoslo, y su estilo se define a partir de esos grupos. ¿Sí me entienden? De esos grupos. Entonces, esto lo va a ver uno todo el tiempo en Pasolini, y es una lección, digámoslo, para los cineastas fundamental. Digámoslo, cuando él de pronto, en algunos momentos de la trilogía de la vida, hay unos momentos en donde, digámoslo, la narración del cuento, digámoslo, del Decamerón,
a veces obliga como a privilegiar la narración sobre el entorno y sobre esa conciencia que él tiene de los grupos, y entonces a veces como que hay momentos del Decamerón y de la trilogía de la vida que desaparece, digámoslo, este lado, esta conciencia épica de Pasolini, y se reduce en algunos momentos las películas a contar la historia, a contar el cuento de Boccaccio, aunque todo el tiempo está rompiendo y todo el tiempo de todas maneras está logrando unos momentos muy, muy hermosos. Sigamos, vamos a ver el otro, no sé si alguna pregunta, sigamos viendo los otros fragmentos. Este es un fragmento, quiero que lo veamos. ¿Por qué Bertolucci decía, para un momentico, enseguida te digo cuando lo empieces, ¿por qué Bertolucci decía que Pasolini estaba inventando el cine? ¿Qué era lo que lo hacía a él entender eso? O sentir que Pasolini, aunque no sabía de cine, había encontrado, digámoslo, la puerta para esa forma de expresión con su intuición de poeta. Ya la tenía, la verdad es que él ya tenía esa forma de ver las cosas. Pero entonces yo me imagino que la definición de los planos, él como asistente de dirección, o sea, ¿dónde se pone la cámara, cierto? Entonces yo me imagino que esa posición de la cámara eran momentos, digámoslo, de gracia de Pasolini, de intuición de Pasolini, en hacerlo siempre contextual, siempre, digámoslo, proponiéndose que el personaje no va a estar en primer plano aislado de ese contexto. Y mírenlo acá, simplemente. Aquí se va a encontrar, aquí aparece un personaje que luego, ustedes van a ver a Catón Carlos hoy, o Mamá Roma, bueno. Quiero que veamos este personaje que aparece, que es aparentemente un man querido, amable, que trabaja como para un capo que está en la cárcel. Ya su mujer, la mujer de Catón, le ha dicho antes de salir a verlo, le ha dicho que tenga mucho cuidado, que ese man es un matón. Y el jefe para el que él trabaja es el matón más peligroso y más azaroso de Roma, que los puede matar a ellos mismos cuando quiera. Entonces, después de que le dice, él sale. Entonces miremos la planificación de esto, miremos cómo estaba inventando en el cine en ese momento. Entonces la secuencia es una secuencia, el contraplano, el personaje está de espaldas y de pronto voltea. Entonces, eso de entrada, fíjense, o sea, si el cine los signos del cine son la realidad misma, ¿cierto? El solo hecho del personaje estar de espaldas y voltearse y dar cara es ya una metáfora, eso solo. Porque inmediatamente, pero es una metáfora que no ocurre ahí en el cine, pues en la pantalla, ocurre en el espectador. Como dice él, es una caja de resonancia que está resonando una serie de imágenes. Muchas imágenes no son solo metáforas, son también metonimias. O sea, hay personajes que tienen una cara, una forma que inmediatamente te traen un mundo circundante, que eso es un efecto metonímico, ¿cierto? La parte por el todo. Entonces, yo me imagino que haciendo estas secuencias Pasolini se inspiraba y decía dónde estaba la cámara. Hay que tener en cuenta también que Pasolini trabajó con un director de fotografía que es, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Pero este fotógrafo trabajó con él todas las películas, todas. Considerado uno de los grandes fotógrafos que trabajó con Fellini, que trabajó con todos, con Antonioni y con todos, pero que Pasolini no lo desamparaba y él nunca desamparó a Pasolini. Entonces yo me imagino que también ese Tony de la, ¿cómo se llama? Es un tipo que estuvo todo el tiempo, no solamente en estas primeras películas neorrealistas, sino en las películas de las tragedias, en Teorema. Tonino. De la Coli, sí, Tonino de la Coli. Este man, hermano, yo creo que le ayudó muchísimo a Pasolini, porque el hombre estuvo siempre ahí en todas las películas, o sea, en Medea, en Edipo, incluso en Comienzo del Amor, todo. Y cuando le preguntan a Pasolini sobre el neorrealismo y demás,
Él dice que de todas maneras la diferencia con Acatón es que él desarrolla una evolución del personaje de Acatón, o sea, no es solamente, digamos, los personajes documentales vistos desde afuera, que producen en otros personajes revelaciones. ¿Se acuerdan la última revelación que les digo? Que en el cuento de Paisá, cuando el soldado americano a quien le han robado las botas, el niño lo lleva a esa cueva donde viven cientos de familias o docenas de familias. El soldado entra a la cueva y se queda mudo, no dice nada más. ¿Por qué? Porque se da cuenta que va a reclamar él a regañar a un niño, a castigarlo, a perseguirlo porque robó una cosa. Cuando él ve toda esa cueva, esos niños donde viven, y cuando el niño le dice que él no tiene, que el papá murió en la guerra y demás, el hombre silenciosamente se va. ¿Por qué? Porque el entorno le revela cosas. Entonces es como si Pasolini nos quisiera decir, mentirosamente creo yo, pues equivocadamente, que ese entorno de Acatón no está diciendo nada de Acatón, está diciendo muchísimas cosas. Lo que pasa es que ahí más adelante vamos a ver, hay momentos en donde hay, digámoslo, planos poéticos, ¿cierto? Momentos de poesía, en la medida en que él, después de, no sé, como de sentirse tan subvalorado y de sentir que su vida es un fracaso tremendo, cuando pasa la noche con este personaje que va a salir ahí, que conversan toda la noche con ellos, y hay un momento como de Eli Ramírez en donde uno de los pelados les cuenta cómo violaron y apalearon a una prostituta, como anunciando lo que va a pasar más adelante. Entonces él, no sé por qué, se levanta en un guayabo el berraco, se lava la cara y recorre solamente el recorrido hacia la casa, digámoslo, es poético. ¿Por qué? Porque el personaje está en relación con el entorno del barrio, que ahí lo vas a ver cómo lo maneja Pasolini. Está en un proceso, digámoslo, de evolución de conciencia. Porque Pasolini se dice, es un personaje que de todas maneras tiene una evolución de conciencia. Ustedes ven que él en un momento dado decide, se ha negado a trabajar. Hay un momento, ¿cuál es el momento donde realmente la realidad lo cambia a él? ¿Cuál es el momento en donde él recibe una epifanía, digámoslo, por algo que ve? Cuando él ve, acuérdense que cuando él se encuentra con el niño, que es su hijo, que lo encuentra jugando y demás, y hay un plano hermosísimo, muy enigmático, de una casa, de la parte de atrás de una casa, que se levanta como una torre extrañísima, y él habla con el niño. Él nunca, el niño no lo conmueve para nada, que es su hijo. Incluso va y le roba una cadena, y nunca hay ningún tipo de conmoción ni de transformación de él. A él no lo transforma nada. En cierto sentido, la única persona que lo transforma es Estela, esa mujer rubia que él descubre trabajando por allá, reciclando botellas y limpiando botellas en un paraje muy, muy brutalmente real. Y viéndola a ella limpiando, que él se sienta a mirarla y ella le responde algunas cosas. Eso que hace ella tiene una belleza tan tremenda que yo creo que ahí es donde Pasolini descubre también el cine. O sea, Pasolini está descubriendo el cine todo el tiempo. Ese solo hecho no sé si lo recuerdan, de esa mujer que de pronto le conversa a él y que de alguna manera él lo sorprende, lo ingenua que es, lo inocente que es y lo bella que es. Entonces esas imágenes de él están llenas de metáforas, Es increíble, no hay ninguna metáfora allí, pero él las lee en la medida en la que como ella se comporta. Y hay un plano, digámoslo, de lado, un plano de los dos. Ella está al fondo haciendo algo, luego hay un plano entero de ella hermosísimo, largo, en donde se ve la manera como se mueve para recoger una botella, para lavarla con un escobillón. Todo eso es de una belleza que impacta a Catón. Luego hay un plano medio de ella, es puro cine, en el sentido de que, ¿qué está pasando ahí? O
O sea, es la realidad la que te está diciendo las cosas. La realidad que él interpreta muy bien y que Pasolini, yo no sé, esa cultura, digámoslo, esa cultura de los objetos, que después va a ser tan fuerte, digamos, en las películas de las tragedias, cuando él inventa sombreros, él inventa vestidos, él inventa objetos religiosos. Bueno, esa cultura desde Acatón la tenía. Es decir, los elementos de realidad son brutales porque son de realidad. Son la manera como él los pone frente a la cámara, están de hecho con un detalle y con una fidelidad a la realidad, digamos, lo que inmediatamente, metonímicamente, define los personajes. Entonces, si de pronto aquí, nosotros ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer, amor? Bueno, veámosla. Veamos esta secuencia, simplemente para ver el plano contra plano. No hay acciones de él no está haciendo nada, él está pensando, pero fíjense, verá que su pensamiento tiene que ver con la subjetiva que Pasolini muestra, de esos techos, de esas casuchas y todo eso. O sea que no es verdad que Pasolini no estuviera diciendo algo con ese entorno, o sea, en ese sentido es totalmente neorrealista. Pero vamos a este, ¿te acuerdas de ese? Sí. Por favor, Sí. una sugerencia, que se le baje un poquito el volumen para poderte escuchar a vos. Ajá, bueno. Gracias. ¿Dónde está aquí el responsable, Carlos? Para bajarle el sonido un poquito, que está muy alto. Nos está tronando. Bueno. Tú lo hiciste. Bueno, entonces mire, hay una Pasolini decía que Acatón no era neorrealista o era un neorrealismo radical. Era un neorrealismo en donde, digámoslo, los personajes eran decepcionantes y en donde había una maldad intraducible e intransformable, digámoslo, de los personajes de Acatón. Y es lo que vamos a ver enseguida, ¿cierto? Vamos a ver, digámoslo, la planificación del espacio de la noche, en donde estos pelados van a donde las prostitutas que están debajo de un puente. Y ver, digámoslo, la forma como se mueven estos muchachos y después cómo ella, digámoslo, es víctima de una cita. Es un momento casi de terror, un momento de película de terror y un momento de crueldad extrema. Al punto de que si uno se pone a pensar con quién está emparentado esta película, pues yo creo que con Buñuel. O sea, Pasolini era una persona que estaba en diálogo con Buñuel. Tenía Los Olvidados de Buñuel, era para Pasolini, para los neorrealistas era como quien dice, era un neorrealismo que se transmutaba así, ¿me entiendes? Que mutaba hacia otra cosa, hacia la crueldad, por ejemplo. Entonces, claro que la película es discutidísima también y causa polémica, es porque la película nunca es complaciente con nadie. La película lo que muestra es una sociedad llena de machismo, de crueldad, de violencia, de injusticia, una irracionalidad, digamos, lo que es como un nudo que mora en estas barriadas, ¿cierto? Y entonces él digámoslo, ese nudo de violencia, para él también es inspiración, porque ustedes saben que la violencia, de todas maneras, pues como que inaugura momentos trágicos, pero momentos sobre todo como emparentados con el mito. O sea, la violencia casi siempre, en la medida en que la sangre queda por allí, en que el cuerpo es destrozado, en que de pronto alguien, digámoslo, posa su muerte en algún lugar, inmediatamente ese lugar queda marcado, digámoslo, sagradamente como el mito. El mito y lo sagrado son dos cosas que están muy emparentadas. Pero miremos esto, todo este capítulo que es increíble. No está Acatón, sino que está la mujer de Acatón, que es ella. Io non ci vengo perché non ho fatto niente, te via l'accidente, te guardi la città. Hay un plano, para un momentico. Hay un plano anterior que ellos, creo que la secuencia empieza con un plano de ella. O no, empiezan ellos caminando y la ven a ella allá.
y ellos siguen caminando. Entonces ya empieza Pasolini los tiene en general y empieza a segmentarlos en planos medios. Yo digo, y por eso Bertolucci decía, este man está inventando el cine. No sabe nada, pero prende las luces. No sabe nada, pero sabe el dolly como es importante que cuando ellos van hacia ella, para en un momento antes de que ellos le peguen. Pues todos esos momentos son súper conscientes y son supremamente cultos. Pero entonces, Catón, digámoslo, es muy consciente de que él no va a ser ladrón porque va a terminar en la cárcel, pero sabe que hay un pensamiento del barrio, de las barriadas, un pensamiento, digámoslo, que es inaccesible a cualquier tipo de racionalización y que está, como quien dice, encastillado, y es el pensamiento de los bandidos. Eso está mucho en los poemas de Luis Ramírez. Eso también, digamos, de alguna manera, cuando hicimos Rodrigo de No Futuro, todo el tiempo nos encontrábamos con eso, con unos manes que tenían unos discursos muy bien organizados de que ellos nunca iban a trabajar, de que nunca le iban a trabajar al burgués. Decían que, esos muchachos de Rodrigo decían que el burgués era un chupasangre. Entonces tenían como una forma de pensar que era inaccesible a cualquier transformación. Entonces esa es la cosa que Pasolini lo muestra muy bien y se toma el trabajo de hacer una secuencia entera en donde primero se muestran todas las calles y demás de una manera muy consciente, y aparece de pronto, él va caminando en un dolly y hay un tipo que se ha mostrado antes, es un ladrón, y se saludan y el hombre lo alcanza y empieza a darle todo el discurso del ladrón. Entonces es como quien dice la conciencia de Pasolini de que ese discurso hay que meterlo, porque ese es un rasgo fundamental de esas barriadas, de esa parte oscura, negra de esas barriadas, como lo que acabamos de ver en este momento. Entonces miremos lo del ladrón. Es increíble que digámoslo, Pasolini, sabiendo que está en el 61 haciendo, después de 15, 16 años, una película neorrealista, de todas maneras él se deslinda de esas películas, pero... bueno, enseguida miramos eso. Pero ustedes saben que, digámoslo, Catón va cambiando, ¿cierto? Ahí esas reflexiones que él va teniendo sobre que no sirve ser pillo y que él va a terminar como mendigo y todo eso, lo lleva al final. Ustedes recuerdan el final de Catón, que él participa en un robo. O sea, él no puede, digamos, escapar a ese destino del barrio, de ser un ladrón. Entonces se va con sus amigos en una carreta que llenan de flores, de basura, digámoslo, de una floristería, y en un momento dado ven un camión, deciden robarlo, la policía llega y los detiene, y él de pronto corre, se monta en una moto que está dando vueltas por allí, se escapa en la moto, todo el mundo, da la curva, y de pronto la gente empieza a correr a ver qué pasó, porque hay gritos y hay como ruidos de alguna tragedia, todo el mundo corre y encuentran a Catón que se ha caído de la moto y está agonizando, digámoslo, al borde de una acera. Y muere en ese momento, dice, estoy bien, estoy mejor así, y se muere. Entonces, mostrando que no hay salida para él. Pero lo que es interesante es que la secuencia es un homenaje al ladrón de bicicletas. Es un homenaje total al ladrón de bicicletas. Y luego, en la segunda película neorrealista de Pasolini, que es Mamma Roma, ustedes se acuerdan que cuando el Ettore también decide robar, con una equivalencia pues a esta película, cuando él decide, después de que es un peladito que va bien, pero en un momento dado no sé qué le pasa, la vida lo lleva a estar, digámoslo, robando con sus amigos, y deciden ir a robar al hospital. Y en el hospital hay un paciente que tiene un radiecito en un nocherito. Y entonces el amigo le dice, anda por ese
por ese transistor, por ese radiecito. Y la persona que está en la cama es ¿quién? Que brinca. Y dice, ay, me robaron esto, y brinca. El pobre Héctor lo cogen y se lo llevan, ¿cierto? Es el actor del ladrón de bicicletas. Es increíble, o sea, que él era muy consciente de que estaba haciendo una película en donde estaba conectándose con esas grandes películas neorrealistas, y sobre todo que él habla de la película que más le gustaba a él y que uno se da cuenta por qué, y es Las Florecitas de San Francisco de Rossellini. Esa película, creo que, no sé cómo se llama, creo que Las Florecitas de San Francisco, no sé si ustedes la han visto. Es una de las películas, digamos, los secundarias de Pasolini, de Rossellini, y que Pasolini dice con la boca llena que es la obra grande, la gran obra de Rossellini. Y sí lo es. Y hay muchas cosas, digámoslo, del Evangelio según San Mateo que están, digámoslo, que es una película que está hecha bajo la matriz de la película de Rossellini. Y muchas cosas en Edipo Rey, Edipo cuando se da cuenta que algo terrible le va a pasar, que va a terminar matando a su padre y casándose y haciendo el amor con su madre y demás, él cada que llega a un cruce de caminos, él da vueltas así. Eso es una cita de la película de Rossellini. Cuando todos los monjes San Francisco les dice que tienen que ir a evangelizar, todos se hacen en un cruce de caminos y todos empiezan a dar vueltas y hasta que se marean y de acuerdo a cómo caen en esa dirección, digamos, lo toman la población en la que van a evangelizar. Pero es una cita que él la tiene constantemente. Entonces miremos otro momento de descubrimiento ya para que pasemos a otra cosa, a otra película, ¿cierto? Este descubrimiento del Dolly, de este Dolly dramático también. Sale de cuadro la señora y el Dolly se va. Se va siempre, digámoslo. Y es un homenaje a los olvidados, pues obviamente este man muriendo ahí y de alguna manera yéndose a un lugar mejor, ¿cierto? Escapando de esta vida insoportable. Víctor, una pregunta más sí. personal. Cuando tú filmaste, por ejemplo, No Futuro, ¿ya tenías cierta claridad de estas cosas o fue No. progresivamente que te acercaste como a ese estilo de influencia, digamos? Pero es extraño, no. Yo no tenía... Sí, sabíamos que pues, Rodrigo D. es un homenaje a Humberto D., ¿cierto? Estábamos en una película que queríamos que fuera un homenaje del neorrealismo, pero no éramos muy conscientes de Pasolini. La verdad es que... Ahora realmente es que Pasolini es importante también para volver a devolverse, como decía en el poema, Pasolini devolverse a entender esos momentos anteriores, porque afortunadamente es posible devolverse y tratar de abrazar, digámoslo, esos momentos vividos, pero digámoslo, nosotros 10 años después, porque digámoslo, Pasolini muere en el 75, ha escrito ese artículo sobre el consumo, ¿cierto? Y nosotros 10 años después, en el 86, también digamos, estábamos con unas barriadas que tenían una característica muy importante, que no sé si Pasolini, digámoslo, porque nunca he oído esa expresión de parte de él ni de sus comentadores, de que esas barriadas estuvieran excluidas, ¿cierto? Como, parece que no, esas barriadas, como dice él, esas barriadas se sucedieron, cambiaban, Roma iba, digámoslo, creciendo de una manera, dice Pasolini, como casual, ¿cierto? Pero no había esa sensación de exclusión. Entonces, eso que a él le dolía, le molestaba tanto, y era que esa barriada que estaba llena de compromisos personales y de costumbres y de ritos y de pequeñas culturas, digamos, los locales y demás, toda esa cultura, a él le duele mucho que el consumo la borre, empieza a borrar el consumo, ya todo el mundo en definición
al consumo. A nosotros nos pasó que cuando encontramos a estos pelados, ellos, su ambición más grande era realmente tener, pues como todos lo sabemos, una ropa de marca, ¿sí o no? Ellos estaban pues, ansiando tener ropa de marca, ellos estaban ansiando pertenecer a la ciudad y la ciudad se les presentaba en su, digámoslo, en su esencia como una ciudad del consumo. Entonces, en la medida en que ellos accedían al consumo, ellos entraban a la ciudad. Entonces eran como dos dialécticas, pero sería muy interesante, digámoslo, retomar todos los conceptos de Pasolini para saber lo que ocurrió en estos años en Medellín. Desafortunadamente no teníamos, o sea, había un poeta como Elí Ramírez y nosotros estaba Alonso Salazar haciendo su libro y nosotros estábamos haciendo Rodrigo D., pero nosotros no éramos muy conscientes como para hacer un análisis, digámoslo, social, ¿cierto? Sí, solamente sabíamos que digámoslo, todas esas ambiciones y esos discursos de vida que tenían los pistolocos de las comunas estaban, como quien dice, contaminados de una gran ingenuidad y de alguna manera estaban contaminados como de unas conclusiones erradas, digámoslo, ¿cierto? Porque ellos partían de que robar era un trabajo, matar era un trabajo. Y tenían una serie digámoslo, de nociones de la realidad que surgían de alguna manera de la exclusión, ¿cierto? Entonces, pero nosotros no, lo único que pudimos decir era que había una exclusión tan brutal que esos muchachos estaban desconectados, digámoslo, institucionalmente de toda la ciudad y que estaban condenados, digámoslo, a no tener lugar y por lo tanto a no tener futuro. Entonces, eso fue lo que descubrimos nosotros. O sea, el no futuro. Rodrigo D., neorrealismo, no futuro, Medellín. Entonces, como que descubrimos eso, pero realmente no teníamos los elementos. Hubiera sido tremendo haber tenido los elementos de Pasolini. ¿Ah? Víctor, es que ya son la 1:09, entonces no sé si ustedes tienen más alguna pregunta o comentario. Sí, de todas maneras quedamos a medida, pues, pero algún otro día en una taberna hacemos una... En miradas vamos a volver a programar tu conferencia. No hace falta Pero yo creo que pues a manera de despedida, yo creo que hay una cosa absolutamente muy importante que era uno de los objetivos que teníamos con invitar a Víctor. Yo sé que ustedes ahora se van a preparar porque algunos de ustedes van a ver Mamá Roma ahora a las 2 de la tarde, que la vamos a ver en este auditorio. Búscame a Mamá Roma. Estoy absolutamente seguro que ustedes van a ver las películas de ahora en adelante muy distinto a partir de esta experiencia, porque hay una cosa que en cierto sentido, digamos, embarga mucho esa concepción de la puesta en escena. Y es que cuando él se acuesta, pues en la sencillez que hay en cada plano, en lo que significa algo que decía Jean-Luc Godard, que decía que en cada encuadre, en cada movimiento de cámara había una decisión moral. Y uno lo ve acá en lo que Víctor nos ha mostrado y nos ha enseñado de la puesta en escena. Y que esa sencillez que hay ahí, en esa puesta en escena, no quiere decir de que haya sido fácil, de que en el fondo hay una profundidad y yo creo que también otra lección que hemos aprendido es que ningún encuadre, ningún movimiento de cámara, ni esa relación de esos cuerpos con el encuadre, lo que Víctor hablaba ahora de la transformación del plano, que tiene que ver también con el tiempo. Hay una mirada profunda que no es simplemente ilustrar entre una toma y otra toma, hay una cosa absolutamente profunda, que eso en el fondo, que es aparentemente muy sencillo, tiene una complejidad que no la saben sino los directores. Entonces yo creo que ahí estamos logrando, o habíamos logrado, porque era importante la mirada de Víctor, que seguramente nos va a poner a reflexionar y a ver el cine de Pasolini en este caso de una manera muy distinta. Es que mira, por ejemplo, cuando ocurren ciertas cosas ahí en la escena,
Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, cuando el ángel les anuncia que tienen que ir a Egipto porque Herodes va a matar a todos los niños menores de, pues, recién nacidos, yo no sé, hay una cosa, toda la secuencia se construye a partir de dos niños que están mirando y todo el tiempo la cámara vuelve a los niños. Los niños son los que están siendo conscientes de que esa mujer y ese hombre que están montándose en la burrita y demás, que se están yendo, esa mirada de esos niños transforma ese hecho. Eso es puro cine, ¿sí me entiendes? O sea, lo que Pasolini empieza a descubrir. O sea, que no hay metáfora, pero resulta que están ellos en una acción de realidad, subiéndose al burrito, y hay dos niños mirando, uno de ellos como cojito. Y entonces va y vuelve al cojito, a los niños. Qué cambio tan tremendo de significación, ¿cierto? Y el hecho de encuadrar, digámoslo, todas esas casas, todas esas paredes, todas esas... Y luego cuando él hace las películas de la tragedia, cuando empieza a investigar, a indagar en el mito, es increíble cómo los planos todo el tiempo están... son acciones, pero todo el tiempo están en diálogo con las montañas, con el material de la naturaleza, con esa cosa que la cámara registra, pero que no se sabe bien su sentido, digámoslo, es como inconsciente. Porque una montaña, una cadena de montañas lejanas con un río por allá que espejea, eso es inconsciente lo que te dice, algo te dice. Claro. Entonces, digámoslo, ese mar de sentido es lo que Pasolini empieza a sentir que es lo que vuelve sagrada la narración. Y también esa organicidad pues, que viene de su poesía, ¿no es cierto? Lo que nos compartiste pues, en la carta cuando llegan a ese bosque, es decir, hay una organicidad y esa mirada no se pierde en él en cada plano, en cada secuencia que hace. Hay una, me permiten, mostremos esto de que lo van a ver ahora, no, en Mamá Roma, sí. Este momento de Ettore. Dale, pregunta. Por favor. Sí. Yo no sé los demás compañeros, yo me quedaría hasta la hora de la película para que nos cuente sobre Mamá Roma y nos muestre. No tengo mucho de Mamá Roma, creo que tenemos como dos secuencias, pero miremos esto, miren esto, miren esto porque esto es lo mismo de la carta del 41. Tú lo puedes poner toda la pantalla. Mire cómo juega él, esto nunca había ocurrido en la película, ese momento tan bello. Él le está jugando a esas niñas que lo están viendo, las está divirtiendo. O sea, nunca Catón tenía estas reacciones, nunca. Jugándoles. De fondo todos esos edificios, siempre esa lectura contextual, metonímica, pues digámoslo. Como el Pasolini del 41, sí lo ven allí. Ettore, che stai a fare qua? Ciao. T'ho visto dalla finestra di casa mia.
poveraccio. Ma che stavi a fare qua? Giravo da ste parti. A Bru. Ce l'hai detto padre e tua madre? Ce lo sai perché? Dove sei con quelli? Chissà dove t'hanno portato? Sta attento a te, sono una bella comitiva quelli là. Ti piace Bru? Il bello, ma regali? Che è Bru? Da voi che ce l'ho in saccoccia. Che me ne faccio? Tanto l'ho trovato. Meglio questa che colloca morte. La morte è brutta. C'hai paura della morte? Io no. Da piccolo sono stato per morire 2 o 3 volte. C'ho avuto la polmonite e la pleurite. Io non manco lo sapevo che stavo per morire. Listo. Pero mire, Pasolini, cómo hace ese paréntesis en la película. Pues solamente para poner a ese muchacho a deambular, a encontrarse con ese amor que va a ser el amor de él. Y como en Los Olvidados le regala una cosita. ¿Se acuerdan de Los Olvidados? Que Ojitos le regala a la que cuida, digámoslo, el establo de donde lo van a matar a él, le regala una cosita. Es el único momento de gracia de la película, de estas cosas. Muchachos, de todas maneras, después seguimos. Muchas gracias.